Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué gusto tenerlos, que nos acompañen y que podamos nosotros también formar parte de esta compañía en la comida, que nos permitan interactuar con ustedes y, como siempre, pues tener información valiosa que puede ser importante para todos nosotros, conocer situaciones, ya saben, de temas relacionados con salud, salud física, salud psicológica, cuestiones de la vida y cuestiones de la muerte que enriquecen pues día con día pues nuestro existir en este planeta Tierra. Ya veremos después qué pasa, pero mientras estemos aquí hay que seguir conociendo y aprendiendo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Es muy importante para nosotros que nos dejen pues sus comentarios, temas que les llamen la atención, preguntas que ustedes también quieran hacerles a nuestros expertos, para que podamos seguir pues teniendo esa retroalimentación con ustedes. Recuerden que por Facebook estamos como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti Asensio también. También estamos en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio o X, que actualmente es. Y también estamos en TikTok y recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde en este momento esta entrevista también se está transmitiendo por este canal. Y recuerden, además, si no tienen oportunidad de escuchar esto o a alguien que ustedes consideren pueda ser relevante esta información, ustedes pueden compartir los podcasts que estaremos subiendo por todas nuestras redes sociales a través de las plataformas de Spotify, de Aja Radio y en nuestra estación que pues es promoestereo.com, que también ustedes la encuentran. Recuerden que es una estación de radio en línea y que siempre nos gusta compartir con ustedes. Y bueno, quiero platicarles un poquito de una enfermedad que seguramente en algún momento ustedes lo han escuchado o lo escucharán, que es la hemofilia. Y de esa enfermedad vamos a platicar porque pues no es una enfermedad común. Sin embargo, es una enfermedad que requiere de muchas disciplinas, de mucho abordaje, de mucho trabajo emocional, y por eso tenemos el día de hoy un invitado especial que me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación. Es un guerrero en el campo de la psicología y su aportación en la parte justamente de la enfermedad de la hemofilia ha sido muy relevante, no solamente para nuestro país, sino también a nivel latinoamericano. Y eso me da mucho gusto porque pues son pocos los psicólogos, ustedes ya lo han visto en el programa, que nos enfocamos al campo de la salud y que hemos abierto justamente pues esta oportunidad de poder atender a los pacientes que tienen enfermedades médicas específicas y que viven situaciones a veces un poco complicadas. Pero bueno, ya se las voy a presentar para que ya vayamos de lleno al tema. Y él es el maestro Ezequiel Martínez Martínez. Él es psicólogo clínico, apasionado del cuidado de la salud y bienestar de las personas. Su formación académica en distintas áreas de la psicología le ha permitido justamente especializarse en el abordaje de pacientes con hemofilia y otros padecimientos hematológicos. Su experiencia como creador de la Red Internacional de Psicología Hematológica Integral y coordinador del primer curso taller virtual de psicología hematológica, le han brindado justamente esta oportunidad de ver esta visión integral de la importancia de la psicología en este campo. También es asesor y psicólogo de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana y ha tenido la oportunidad de compartir conocimientos en diversos foros y conferencias, especialmente enfocados justamente en la psicohemato-oncología, la psicología clínica hospitalaria y la salud mental pública pediátrica. Actualmente lidera diversos proyectos de capacitación a personal de salud, donde trabaja con mucha dedicación y compromiso justamente para contribuir al bienestar de los pacientes con trastornos de la coagulación y otras condiciones médicas. Y además, pues es un apasionado de la psicología, además nunca está descansando y nos hizo un pequeño espacio justo porque anda con estas capacitaciones importantes en todo el país y me parece sumamente relevante que podamos hablar de este tema. Y vamos a partir, maestro Ezequiel, si me lo permite, hablando o definiendo un poquito para que podamos entender más el contexto de lo que es la hemofilia, para que ya vayamos como
con temas mucho más particulares de lo que impacta muchísimo a nivel psicológico esta enfermedad. Y bueno, bienvenido a Metamorfosis. Gracias, doctora Leti, por primero la invitación. Cuando usted me escribe y me hace justamente esta invitación, yo primero me emociono y dije sí sin pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque déjeme le confieso que yo soy un admirador de todo su trabajo y de toda su trayectoria. Entonces, dialogar con usted es, pues, la verdad, un gran honor. Y por supuesto, fortalecer este discurso en torno a la psicología me parece bastante interesante. Y pues bien, también agradezco el proyecto Metamorfosis que nos abre esta posibilidad de hablar sobre ciertamente una condición que es poco conocida, cada vez más, afortunadamente las personas se nos acercan y nos dicen, pero entonces, ¿qué es hemofilia? Escuché tal discurso, tal conferencia y hablaron de tal cosa, entonces, ¿qué es? Entonces, esta curiosidad que va generando por estos espacios, pienso que es una oportunidad de sensibilizar más a la población, ¿no? Ya vamos a decir por qué es importante. Pero bueno, a lo mejor se están preguntando, ¿no? Un saludo a toda su audiencia también que nos permite entrar a sus hogares a través de estas conversaciones. Bueno, y entonces seguramente se estarán preguntando, pero entonces, ¿qué es hemofilia? La hemofilia es un trastorno de la coagulación. Sabemos que si nos focalizamos al campo hematológico vamos a encontrar tres series, serie blanca, serie roja y de la coagulopatías, ¿no? O de los trastornos de la coagulación. Entonces, la hemofilia va a estar dentro de los trastornos de la coagulación. Es un trastorno ligado al cromosoma X, que quiere decir que es una enfermedad genética que, bueno, médicamente hablando, son las mujeres que traen aquí la información genética en su cromosoma y que desde la perspectiva genética se ha dicho que son las mujeres quienes portan esta condición, ¿no? Actualmente, bueno, se está proponiendo en que se hable más también de mujeres con hemofilia, más allá de ser de una condición de portadoras, pero bueno, ya ese es otro tema que se está planteando. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que mayormente la expresión de la enfermedad o de la condición va a ser en varones. Va a ser varones. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que regularmente vamos a encontrar una situación de dos grandes panoramas. En un primer panorama es esta mutación de novo, que quiere decir que más o menos en el 20% de las personas, 20-30% de las personas que tienen hemofilia, no tienen antecedentes de hemofilia y tiene una mutación genética, que quiere decir que se presenta por primera vez la hemofilia. Ese sería el primer panorama, bastante catastrófico de pronto porque pues empiezan estos datos clínicos de hematomas, de hemorragias, de estos moretones que se percibe de pronto en la piel, ¿no? O cuando los niños van a su vacuna por el Plan Nacional de Vacunación que existe en nuestro país y demás. Entonces empiezan a presentar estos datos y bueno, nos ha tocado que en el contexto rural muchas veces o que incluso dentro de la misma Ciudad de México existe todavía este desconocimiento y entonces se le atribuye a pues brujería, a un golpe, a estas cosillas, ¿no? Que de pronto pues empiezan a presentarse hasta que pues se llega a hacer el diagnóstico. Entonces, digamos que el recorrido que se hace en este sentido o en este panorama pues es un poco pues difícil, caótico y la información pues suele ser catastrófica cuando recibes, ¿no? Un diagnóstico de hemofilia y que nunca habías escuchado que existe una condición así. Ese sería el primer panorama. El segundo es cuando ya hay un antecedente. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que el abuelo, el hermano, el tío, o sea, ya hay un antecedente de la condición, que ya existe un diagnóstico, por lo tanto, la mujer, madre que está esperando a un bebé, ya tiene la posibilidad, porque ya hubo un discurso, quizás una asesoría genética, que su hijo podría tener esta condición médica. Sin embargo, bueno, la esperanza de cualquier persona es siempre, ¿no? Cuando le preguntas, ¿y qué sexo quieres que sea tu hijo? No sé, que sea hombre o mujer, no me importa, pero Este que es, venga sanito, ¿no? Entonces, esta esperanza en las mujeres que aún ya traen este panorama de antecedentes, la esperanza está ahí de que, ay, ojalá que ese porcentaje sea de que mi hijo salga sano. Y de pronto, cuando no,
pues empieza todavía otra implicación muy fuerte emocional y que es muy importante entonces hacer un abordaje desde estos primeros momentos. Y que creo que, Ezequiel, eso es muy importante porque tenemos que estar pendientes de nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, pues a lo mejor de los bebecitos, como tú lo explicabas, cuando probablemente inicien con algún factor importante que nos indique que puede presentar este diagnóstico y pues estar como muy, muy atentos, ¿no? De revisar el cuerpecito, de que uno dice pues a lo mejor le apareció el moretón, pero o se pegó o tuvo algún percance y apareció, o cuando empiezan a sangrar por la nariz, que a veces también decimos, este es por el calor, ¿no? Los dichos cotidianos de la gente, de repente dicen, no, pues es que el clima está afectando y que por eso está teniendo sangrados por la nariz, pero qué importante, como cualquier condición de salud, es empezar a identificar qué puede estar pasando, qué pudiera estar asociado. A lo mejor si tuvimos por ahí pues alguna causal de algún moretón o alguna cuestión así, pero creo que también es importante cuando tenemos alguna lesión, ¿verdad, maestro Ezequiel? Porque eso también nos dice qué tanto esto de la coagulación de la sangre puede verse o puede a lo mejor tener una evidencia, ¿no? Cuando pues yo no sé, creo que tú eres muy joven, pero fíjate, cuando yo era muy niña, utilizaban mucho las abuelitas el mertiolate rojo, que para quien nos escucha, pues era un ardor, como no te imaginas una idea, y nadie quería, pero nos decían las abuelitas, te va a arder, pero se te va a parar el sangrado. Y la Sí, verdad es que sí, o sea, era muy, muy efectivo y había un blanco y había un rojo, pero el rojo era de verdad el que uno brincaba como chinampina ahí. Pero el ver, por ejemplo, que igual a lo mejor tengo una cortada, tengo una lesión, alguna complicación específica en el cual pues me sale sangre y vemos que no para y no para y no para y por más que hacemos el torniquete y por más que nos apretamos y lo ponemos en agua, nos ponemos alcohol o hacemos una serie de remedios caseros, no vemos respuesta, ¿no? Y entonces también tendríamos que empezar a ver como todas estas cosas que no es lo normal y que tendríamos que empezar a tomar conciencia de eso, de algo está pasando. Y claro. también lo que tú nos compartes, bueno, sí, yo ya conozco una historia de enfermedad hemofílica en la familia, pues también es importante saber qué podemos hacer, ¿no? Desde ahí creo que la asesoría genética que ahora está como muy de los puntos más importantes en salud, porque traemos todos un costalito de herencia, ¿no? Por ahí guardados algunos genes y que algunos se activarán y algunos se mantendrán como ahí medio dormidos, pero al final es una carga genética de esos genes que al final nos dejan pues a la predisposición mayor a algunas enfermedades como la hemofilia. Y qué difícil me hacías pensar un poco, pues imaginemos que ya nace ese bebé y que trae este diagnóstico, ¿no? De hemofilia y el conflicto que puede resultar ser tanto para los papás como para el resto de los familiares o el abuelo que a lo mejor es parte importante de la familia, como toda esta cadena familiar también puede pasársela muy mal y tener como tú que apoyar en la parte emocional me parece sumamente relevante, Ezequiel. Claro, fíjese, doctora Leti, que es muy importante lo que está mencionando. En primer lugar, porque sabemos que la hemofilia es una deficiencia de factor de coagulación, ¿no? Terminando un poco de completar la definición. Y este factor de coagulación es una proteína de la sangre y es factor 8 o factor 9, que el 8 corresponde al tipo de hemofilia, que en este caso 8 sería para A y 9 sería para Okay, B. okay. Entonces, digamos, hablando un poco de datos epidemiológicos, tenemos más prevalencia de hemofilia A, ¿no? Hay más casos de Lo más hemofilia. común. Ujú.
Entonces, digamos que de los trastornos de la coagulación, la hemofilia se considera todavía de baja prevalencia, pero sería una de las coagulopatías más prevalentes, de las más raras, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, el dato clínico también que existe es que si de pronto existiera como este sangrado abundante de la nariz y demás, pues ya habría un foco rojo. Sin embargo, los sangrados de pronto son internos, doctora. Ajá, entonces Ok, en las articulaciones, por ejemplo, de pronto hay sangrados espontáneos, es decir, el adolescente, el niño, el paciente está dormidito, hace un movimiento brusco y de pronto ya sangra la articulación. ¿No? Entonces, imagínese la inflamación de que está ahí en esa, digamos, abertura de la articulación, se va acumulando la acumulando. sangre, ¿no? Y el dolor es espantoso, los pacientes nos refieren un dolor sordo, un dolor insoportable, y pues bueno, aquí es muy importante que se empiecen, ¿no? A detectar estos datos para acudir con, pues, el hematólogo en este caso. Ahora bien, si nosotros nos vamos un poco a ver los pilares del proceso de salud-enfermedad, sabemos que la genética es uno de los pilares, ¿no? Y en este sentido, a todos nos toca algo de la genética, algo tenemos que heredar. Pero es muy importante, además, esto que comenta, porque todavía existe un discurso de estigma, ¿no? Por ser una condición de baja prevalencia, una condición, además que se le atribuye mucho a la culpa de la mujer, que tiene que ver con la mujer, porque es la mujer quien porta, ¿no? De pronto por eso se está tratando de cambiar este discurso, porque efectivamente muchas mamás se sienten culpables de haber sido ellas quienes heredaron la condición a sus hijos. Y muchas veces cuando nosotros trabajamos directamente con las mujeres, con las mamás sobre el tema de la culpa, en familia muchas veces ellas refieren que existe un discurso verbal explícito de la suegra, de los amigos, de los vecinos, pero es que tú sabías, ¿no? Hazte cargo porque tú sabías. Además te dijimos que no fueras mamá, pero ahí andabas. Como que todavía se Ujú. les pone encima una responsabilidad que de pronto no está bajo su control, ¿no? Y entonces esto Claro. hace que pues encontramos a las mujeres muy desgastadas emocionalmente porque pues se sienten con esa culpa, entonces sobreprotegen de pronto a los hijos, porque además es comprensible, ¿no? Imagínese un niño en periodo de ambulación cuando está pues tratando de mantener la marcha, cualquier golpecito pues hay que acudir al médico para una valoración porque pues la apariencia en la piel, pues sí se ve todo a veces muy espantoso, ¿no? Y más que una mamá, pues está apenas quizás conociendo sobre esto, sí tiene una implicación muy fuerte emocionalmente. Oye, Ezequiel, ¿y cuáles pudieran ser? Hay momentos críticos, por supuesto, que es el momento del diagnóstico, ¿no? El impacto que genera conocer que pues se ha adquirido esta enfermedad, ya sea como bien lo decíamos ahorita, pues sentimientos de culpa de la mamá, la sobreprotección, pero ¿cómo viven los niños? ¿Cómo vive el paciente que padece hemofilia? ¿Cuáles son las principales necesidades, digamos, que podamos considerar? Porque lógicamente, pues no es que vayan a ser niños de cristal, pero van a ser niños que requieren una observación, un cuidado específico, probablemente, pues no pueda ser como estos niños ahora bruscos que se avientan y que hacen ejercicio de forma extrema y cosas así, pero tú, ¿qué has identificado? ¿Cómo es la vida de este tipo de pacientitos para que vayamos como entendiendo, pues, y tomando conciencia sobre todo de cómo es la historia de vida de estos pacientes con hemofilia? Ok, afortunadamente, doctora Leti, en México se cuenta con la profilaxis, que es la administración de este factor justamente deficiente para que la coagulación normal, digamos, lo logren estos pacientes diagnosticados, ¿no? Entonces, de entrada, estamos hablando que los pacientes tienen que administrarse su factor alrededor de 3 veces a la semana.
¿no? O Ok, bien cuando van ellos a hacer alguna actividad que pueda estar pues un poco la exposición al riesgo, ¿no? Por ejemplo, si los estudiantes van a hacer educación física, que de pronto ujú, pues hay que correr y demás, pues hay que administrarse estratégicamente en esos momentos el factor de coagulación. Entonces, eso es por unidades. Bueno, los hematólogos aquí le administran. Entonces, ¿qué quiere hacer? sí, ¿Qué quiere decir? Que son los pacientes que tienen que, pues, administrarse de entrada su factor de coagulación. ¿Qué pasa? Las mamás tienen que perder el miedo y aprenden a administrarle el factor a sus hijos. De entrada, eso es un factor de estrés, ¿no? Porque muchas veces, mm, pues ya sabemos que las jeringas, las agujas generan temor, claro, cierto pánico, y más con las mamás que de pronto, pues no están muy relacionadas todavía con el sector salud. Entonces, sin embargo, empiezan a aplicar. Entonces, de entrada, tenemos que trabajar con los pacientes, pues el manejo no farmacológico del dolor, con estas técnicas que aporta la psicología de la salud y que ok, podemos ahí administrar. Posteriormente, como son las mamás quienes regularmente se encargan de la administración del factor de coagulación, o bien los centros de atención especializada en hemofilia que llevan las mamás a sus hijos a los hospitales para la administración, digamos que ahí va bien la cosa. Hay que nada más tener mucho cuidado en tratar de que el niño aprenda a identificar signos y síntomas, que aprenda a, pues, hablar de la sí, hemofilia como una condición, digamos, como cualquier otra, para que sea el niño quien notifique que algo está sintiendo y que podría tratarse de un sangrado, o si se pegó, o si se cayó, que se tenga en comunicación, precisamente para que la mamá esté pendiente y vaya a hacer una valoración. Entonces, si hay sangrados espontáneos, pues de pronto hay que acudir a los centros de salud para su atención, y son regularmente los niños que empiezan a faltar en la escuela. Porque pues hay ok, que acudir a que se administre el factor, hay que acudir a hospitalización, cada vez menos, pero de pronto sí todavía hay casos. Y esta situación hace entonces que que el niño empiece a tener rezago educativo. Ajá. Cuando se les notifica, que eso también hemos encontrado, cuando se les notifica a los profesores, a las autoridades educativas, pues como desconocen, de pronto empiezan a aislar al niño, de pronto empiezan a etiquetarlo y el niño se empieza a sentir diferente, ¿no? Entonces encontramos a niños que expresan tener, pues de pronto estrés en la escuela, que sus compañeritos ya no quieren hacer equipo con él porque él no sabe, y no es que no sabe, sino más bien tiene una laguna porque no fue quizás un día previo, y eso sí, hace que el niño se empiece a sentir diferente de entrada, ¿no? Si se da cuenta, si atendemos la parte médica, vamos un poco de la mano con la parte psicológica, porque psicológica, por supuesto. ajá, si atendemos una cosa, pues de pronto vemos que del otro lado, pues hay área de oportunidad para trabajar, ¿no? Cuando llegamos a la adolescencia, observamos a los adolescentes que, pues de pronto, por el propio desarrollo, pues empiezan a experimentar cosas, empiezan como a explorar, pues temas propios del adolescente, ¿no? Sexualidad, quizás convivencia con los amigos, y entonces surge el tema de la sexualidad, en donde de pronto sigue siendo un tabú, se le prohíbe a los adolescentes que no ejerzan su sexualidad, o Ujú, se les limita por ciertas circunstancias, y aquí encontramos entonces en los adolescentes una actitud que pues de pronto se dice comúnmente, ¿no? De rebeldía. Son los adolescentes que encontramos un poco más de resistencia en la adherencia al tratamiento, y ujú, es área de oportunidad. Precisamente por estos datos, lo que nosotros actualmente estamos haciendo en la federación es justamente una investigación que está en pie, ya se arrancó, que tenemos toda la autorización del comité de ética y demás. Así que si nos están escuchando alguna mamá, una familia que tenga a un hijo adolescente con este diagnóstico, que se acerque con nosotros para también pues hacerle la valoración, se le dan los resultados de estas pruebas que se están aplicando. Entonces, básicamente hay un impacto psicosocial en cada etapa de claro, desarrollo de estos pacientes, pero decirles de manera sintetizada que un paciente que tiene
al menos de lo que sabemos, porque son estas generaciones quienes están recibiendo desde muy pequeñitos su profilaxis. Se dice que un paciente que tiene apego y adherencia al tratamiento es un paciente que podría vivir como cualquier otro niño. Ok. Oye, Ezequiel, y ahorita escuchándote, una parte importante cuando tenemos enfermedades crónicas como esta es la dinámica familiar. Y pensaba, bueno, ah, si hay mamás a lo mejor a las que le dicen, oye, ya tienes este antecedente, es importante que decidas si vas a tener hijos. Y a veces, porque ha sucedido, no solamente tienen uno, sino tienen dos, ¿no? Y a veces consideran, bueno, sigue esta esperanza de que a lo mejor el segundo no padezca de esta condición, pero ha pasado desde tu experiencia que a veces hay más de una persona, en este caso dos hermanitos con hemofilia, y que eso también complique más aún la situación porque bueno, ya no va a ser una persona que requiera de un cuidado a lo mejor más atento como lo es un niño con o un adolescente con hemofilia, sino serían dos. Y en el caso de que no, a lo mejor cómo afecta a la familia todos estos cambios, porque pues tendríamos que ver que hay un chico adolescente con cambios de conducta que si de por sí son difíciles para ellos mismos y para la familia y ahora con una condición médica que hay que cuidar, que hay que estar atentos, que hay que administrar medicamentos de forma regular y que eso sería muy exitoso diciendo, pues este niño se está controlando muy bien porque ha sido muy apegado, pero si a todos nos pasa que de repente decimos, ya no quiero tomar medicamentos, ¿no? Y lo tomamos por cierto tiempo, pues quiero pensar en un niño o en un adolescente que se enfrenta a esto, ¿no? ¿Cómo te va con esto? ¿Cómo te va con atender también, en este caso, decisiones de continuar o no teniendo más familia? De cómo impacta en la familia, en la dinámica cotidiana y de cómo trabajar esta parte tan importante que es el desarrollo de estos adolescentes para que también pues tengan cubiertas todas sus áreas de necesidad, porque no pudiéramos apagar un switch también y decir, no, esta área no la actives, ¿no? Es parte de la vida natural del ser humano también el desarrollo de la sexualidad, pero platícanos un poquito en tu experiencia, cómo manejas esto. Claro, gracias, doctora Leti. Fíjese que hay de todo, ¿no? Esto yo lo empiezo a trabajar desde el 2019 y desde esa fecha para acá, pues digamos que mi campo de acción es más hemofilia. Y entonces lo que me ha tocado es que yo he visto a familias que tienen más, incluso de dos hijos, con el diagnóstico de hemofilia. Ujú. O sea, Ujú, sí, sí se presenta esto. Entonces, en las historias que a veces nos cuentan es que pues tenían al niño y no sabían que tenía hemofilia, ¿no? Entonces, se presentó el otro porque habrá que decir que en la hemofilia hay severidad, niveles de severidad. Entonces, de pronto, cuando hay una hemofilia, digamos que leve, pues digamos que los datos clínicos no son como una severa y entonces hasta qué momento se dan cuenta, pues cuando hay una implicación quirúrgica, cuando hay una extracción de dientes, de muelas, entonces empieza a dar estos datos clínicos. Ajá, y a partir de aquí, pues bueno, entonces se dan cuenta que, pues, que resulta ser que el niño que viene en camino o el recién nacido, pues también tiene hemofilia. Bueno, hay un montón de situaciones en las que se presenta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando existe una situación de, pues, un plan, digamos, para concebir a un niño? Es muy importante que se brinde asesoramiento genético. Primero, para que sea la mamá quien tome la mejor decisión, evidentemente que la asesoría genética no es para limitar, ¿no?, la procreación, porque es una decisión ujú, muy personal y demás. Entonces, pero sí para darle herramientas a esta familia, sobre todo los cuidados ante la posibilidad de tener o no a un niño o un bebé con este diagnóstico. Ajá. Ahora bien, cuando ya tenemos niños, una familia con dos o más hijos, pero uno de ellos tiene hemofilia o ambos tienen hemofilia, de pronto sí la dinámica ocurre en que
se les presta más atención, evidentemente, al que tiene la condición médica, porque hay que llevarlo a la escuela, hay que estar como muy atentos a estos datos de sangrado y demás. Y entonces me ha tocado atender a hermanitos, ¿no? Digamos que sanos, o sea, sin la condición de hemofilia, y ellos refieren que sí hay una parcialidad en el trato, es decir, que sí hay un favoritismo, ellos expresan que no se les quiere y entonces son los hermanos que de pronto entre ellos hay como cierta riña, ¿no? Cierta Claro. confrontación. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que cómo trabajo con las familias en general? Cuando una familia se me acerca por un niño que tiene un diagnóstico de hemofilia, primero yo cito a los papás que me platiquen toda la dinámica que está pasando con relación a este paciente, ¿no? Y ahí yo exploro la relación con los hermanitos, cómo juega, o sea, todas las áreas de oportunidad. Y entonces yo sugiero a los papás que para seguir con el tratamiento psicológico, ellos se involucren en una actividad recreativa, en juego, al Okay. menos 2 horas a la semana. Ujú. Esto va a ser precisamente para que también contemplen a los otros hermanitos, se integren y vayan también ellos conociendo a través del juego otras dinámicas importantes de comunicación que podrían rescatarse en la dinámica familiar. Y entonces empiezo a trabajar 4 sesiones con el paciente referido y son muchos de ellos, evidentemente, quienes tienen la condición de hemofilia, pero también he trabajado que el que los padres consideran que necesita la atención psicológica, pues es el hermanito que no tiene hemofilia, ¿no? Ujú. Y entonces hay de todo, doctora. De pronto, pienso que conocer todo este panorama nos podría llevar más tiempo, ¿no? De lo habitual, pero creo que lo importante de aprovechar esto es que existe una condición que se llama hemofilia y que el 17 de abril de todos los años se conmemora el Día Mundial de Hemofilia precisamente para dar a conocer sobre la importancia del diagnóstico. Ahora déjeme nada más preciso en lo siguiente. En nuestra República Mexicana deberíamos de contar más de 12,000, ¿no? Diagnósticos, personas que vivan con esta condición y tenemos un registro de alrededor de un poco más de 6,000. ¿Qué quiere decir? Que un Ujú. poco más del 50% o un poco más de la mitad, ¿no? O la mitad, Claro. digamos, más o menos, no conocemos de estas personas que viven con hemofilia y que no se están atendiendo, no sabemos si se están atendiendo o no, o si tienen diagnósticos o no. De acuerdo a las estadísticas, deberíamos tener un registro, es decir, personas Claro. identificadas que no estamos teniendo. Entonces, es ahí la importancia de aprovechar estos espacios de decir, si tienen algún dato clínico que les hace ruido, por favor, hay que acercarse a las instancias correspondientes precisamente para, pues, descartar alguna situación hematológica. Y yo creo que es muy importante lo que mencionas, Ezequiel, porque a veces justamente por miedo no acudimos al médico, porque pensamos, ¿qué tal si tengo algo grave? O ¿qué tal si le diagnostican a mi hijo algo grave y no voy a saber qué hacer? Voy a tener que trasladarme a los hospitales. Pero como bien lo dijiste, si detectamos que existe esta condición llamada hemofilia y se le brinda el tratamiento adecuado de acuerdo a su necesidad, entonces podríamos tener pues no solamente pues niños y adolescentes relativamente bien controlados y con una muy buena calidad de vida y que como tú dijiste puede llevar una vida pues lo más normal de lo que llevan los adolescentes actualmente y que eso también implicaría pues un impacto diferente en la familia, en muchas cosas, ¿no? Que finalmente pues a veces justo es lo que nos impide acudir al hospital, incluyendo la cuestión económica, porque a veces también decimos, ¿cuánto me va a costar, ¿no? ¿Cómo va a ser este manejo y cómo voy a darle el tratamiento a mi hijo? O bien, como tú decías, a veces el propio miedo de inyectar, que también es importante, no todos a lo mejor tenemos el temple para agarrar una jeringa y aplicar el tratamiento, pero creo que es muy importante sí generar conciencia y poder saber que si algo no anda bien, pues es mejor acudir con el experto, en este caso, el médico cercano a casa, que es el que va a empezar seguramente a preguntar cosas, ¿no? Que como tú no nos decías ahorita, bueno, a ver, se cayó, ¿qué le pasó? ¿Cómo le duele? Está teniendo la inflamación, a partir de cuándo, y creo que eso siempre ayuda muchísimo para poder guiar
pues toda la estrategia a veces de estudios específicos que nos puedan permitir realmente dar un diagnóstico y a partir de ahí pues empezar a hacer todo un abordaje y todo un trabajo que bien lo dijiste, no solo es físico, se afectan muchas esferas en la cuestión emocional, pero la sexual también es importante, la social también es importante, la académica, como bien decías, hay un retraso escolar por todas estas cosas y bueno, seguramente pues muchas otras áreas que se necesitan abordar y que pues tenemos que hacerlo de forma integral, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y sobre todo, pues hacer esta convocatoria que nos compartes, Ezequiel, de decir, bueno, si tú lo tienes, acércate, porque siempre también las cosas difíciles se viven menos complejas cuando uno lo comparte con otras personas que ya están o viviendo lo mismo que yo o que ya pasaron por el momento que yo estoy empezando a pasar y que puede ser muy importante que también hagamos estas redes de pacientes, de familiares, que puedan permitir incluso las redes entre médicos, ¿no? Las redes entre especialistas, porque como bien lo dijiste al inicio, no es una enfermedad tan conocida, pero eso no significa que no exista y que tengamos que voltear a ver para poder, pues también nosotros que a lo mejor no tenemos cercanamente a alguien que tenga esta condición, sí tomar conciencia de lo que pudiera ser un tipo de apoyo, sugerirle, mira, hay esta red, te puedes conectar con estas personas y creo que eso es como muy, muy importante. Oye, Ezequiel, también quisiera preguntarte, ¿cuáles pudieran ser las aportaciones que también tanto tú como psicólogo como en general población abierta justo podemos empezar a tomar conciencia para apoyar, no solamente en abril, que es la fecha significativa, sino dónde podemos informarnos, por ejemplo, dónde pudiéramos tener un poquito más de contacto, de conocimiento, dicen por ahí, de cultura general en cuestiones de salud para conocer la hemofilia y también pues en determinados casos saber cómo apoyar a las personas, ¿no? Cómo al menos cuando uno dice yo no sé qué hacer, pues al menos sí derivarlo y decirle, mira, te puedes acercar a este lugar donde te pueden proporcionar orientación. Platícalos un poco como estos lugares o estas redes con las que tú trabajas en diferentes partes del país para que también podamos hacer un poco extensiva esta convocatoria. Buenísimo, pues decirles que en nuestro país ya este año se cumplió 32 años de la existencia de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que respalda a 22 asociaciones que se encuentran dentro del interior de la República, ¿no? Entonces, ahí está. Excelente. Ujú. Entonces, quienes estén dentro de la República Mexicana, con que googleen, ¿no? Hemofilia México, los va a llevar a nuestro portal, que es la portal de la web, pues, de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, y ahí van a encontrar las 22 asociaciones que pertenecen dentro de la República Mexicana. Ahora bien, si están teniendo dificultades ahí directamente, pues con que nos manden un mensajito en la página de Facebook, Instagram o en la página web directamente, la trabajadora social, por supuesto, que dará seguimiento para el respaldo. Ya nosotros nos contactamos directamente con el presidente de la asociación precisamente para dar un seguimiento a estas personas. Eso por un lado. Por el otro, se cuenta con la red de psicología hematológica integral, que por parte de la federación sería psicología hematológica, en donde estamos pues alrededor de 12 países vinculados para ir poniendo sobre estas situaciones emergentes y de necesidades y tratando de visibilizar aún más, ¿no? De la parte de la salud mental y del apoyo psicológico que se puede brindar a través de un equipo. Así que también nos pueden encontrar en las redes sociales como Red INPEI, Red Internacional de Psicología Hematológica Integral. Así aparecemos en Instagram, también en TikTok. Y pues bueno, también me pueden mandar un mensajito directamente y yo de pronto ahí me hago un espacio también para pues buscar los canales más eficientes, ¿no? Para un tratamiento de mejor calidad y de manera más, pues, humana y contemplando todas las esferas que componen al ser.
Oye, Ezequiel, y también creo que es importante y Metamorfosis ha tratado también de resaltar un poco que los psicólogos que estamos en contextos hospitalarios tenemos una formación específica, ¿no? Si es cierto que la psicología es nuestra base, tenemos que irnos preparando y para eso ha sido pues todo este estudio de posgrados y de formaciones específicas para irnos involucrando, tanto para la población en general como aquellos psicólogos o personal de salud que pudiéramos darles un poquito del panorama de lo que representa haberte especializado, por ejemplo, tú en este contexto de la psicología asociado a esta enfermedad hematológica llamada hemofilia. Eh, Muchos se preguntan seguramente, primero, cómo se forman y segundo, cómo nos acercamos a esta capacitación, a esta formación formal, porque es cierto también que nos contamos con las manos los psicólogos de hospital, desafortunadamente, cuando en realidad debería de haber un impulso mayor porque las enfermedades crónicas siguen creciendo. Entonces, si nos compartes un poquito como de esta historia y que me parece sumamente importante, pues también fortalecer, pues ahora sí que con otros compañeros, ¿no? Que no nos sentamos solos en la lucha interna de nuestro gremio y podamos asociarnos para poder hacer frente de forma más común. Pero platícanos un poco de esta formación tuya. Claro, sumamente importante, doctora Leti, porque nada más como para precisar la importancia es, tenemos casos de personas profesionales en área psicosocial que les ha llegado personas con estos datos clínicos y son ellos mismos de pronto quienes refieren al Ministerio Público a la cuestión de DIF por sospecha de maltrato, cuando pues es un Claro. dato de pedofilia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también. Bueno, fíjese que en el 2009, cuando yo me meto a este rollo, estuve en el Infantil de México, Federico Gómez, desde el año 2015. Ahí escuchaba, evidentemente, o veía diagnósticos, ¿no? Hemofilia. Pues yo ni sabía qué era hemofilia, la verdad, ¿no? Decía, ¿qué será hemofilia? Pues bueno, resulta ser que en el 2019 empiezo a participar con el Departamento de Hematología, el Servicio de Hematología del Hospital Infantil que pues la jefa del área es la doctora Mashenka, y ellos tienen un curso para padres y me invitan como ponente y entonces yo me meto a investigar todo el rollo de la hemofilia y demás. Entonces en ese año yo di un tema para padres que se llamó ¿Cómo establecer límites de disciplina a niños con hemofilia? Y entonces fue bastante apasionante. Y ahí estaba la trabajadora social que me hace la invitación para asistir a la federación para platicar sobre esto. Pero antes de eso, fíjese cómo se fueron dando las cosas. El doctor Abel Bello, que fue el jefe de servicio de hematología en el hospital infantil, que ya es una persona muy mayor, este, me conoce en una reunión y él me invita a digitalizar un libro de hematología básica. Entonces me dice, Ezequiel, mira, creo que tú le sabes más a las redes, a esto de la computadora. Yo quiero actualizar mi libro y quiero que lo digitalices para sacar una segunda edición. Y me dijo, ¿tú me apoyas? Le dije, sí, doctor, yo lo apoyo. Entonces me da su libro y entonces yo empiezo a digitalizar todo el libro de hematología. Y entonces ahí vi de von Willebrand, Bernard Soulier, talasemia, bueno, hasta de veneno de serpientes, que si hay un veneno, cuál es la alteración de la coagulación que se altera, bueno, todo eso. Y ahí vi hemofilia. Y dije, hemofilia, como que empieza a unirse las cadenitas, ¿no? Y entonces bueno, hemofilia, y empiezo yo con mucho más curiosidad a adentrarme a este tema, entonces doy la plática a los padres y de ahí me invitan a la federación, después me voy a Puebla a dar una conferencia en un congreso en el 2019 y entonces yo dije, pero yo necesito capacitarme, yo necesito pues actualizarme sobre este tema en específico porque, pues bueno, yo traía manejando el tema de cáncer, entonces pues, yo me iba a otra área y me empezaba a interesar, pero yo quería, pues sí, tener una formación específica.
¿Cuál fue la sorpresa? Que pues en las redes, en internet, pues sí encontraba artículos como tal, pero no una formación que hablara sobre estos temas en específicos. Y entonces yo propongo, oigan, yo quiero capacitarme y demás, pero es que no hay, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la situación? Que, bueno, si no hay, ¿por qué no crearla? Y así fue que empezamos a crear un curso de 40 horas que lo llamamos así, psicología hematológica. Me acuerdo que fue en el 2020, 21 más o menos, que se lanzó este curso, bastante el impacto, 275 interesados. Fue pesadito el curso por la exigencia que se les pidió, entonces tenemos egresados a 75 de 275, 200 para atrás. Pero aún así yo estaba encantadísimo porque yo la verdad no esperaba más que 20, 30. Dije, con que 30 se titulen, se gradúen de este curso de 40 horas, yo soy feliz. 75 de toda Latinoamérica que de pronto empezaban a escribirme para dar seguimiento, que les había llegado algún caso y demás. Y entonces fue que se crea la red INPEI, ¿no? Como esta red de psicólogos que empezaban a tener casos de pacientes con hemofilia. Entonces tenemos ahí que estamos trabajando para subirlo a plataforma, este curso de 40 horas para las personas que quieran actualizarse sobre estos temas específicos. Tenemos área de hematología, genética, rehabilitación, fisioterapia, enfermería, trabajo social y psicología. Entonces, todas esas áreas se compone el curso. Es un curso, me parece que con elementos esenciales para ir entendiendo un poco la dinámica de la patología, de las condiciones y de todas las estrategias de autocuidado e intervención psicológica. Y yo tengo ahí las grabaciones, estoy gestionando para que se emplee una plataforma en donde cualquier persona interesada pueda actualizarse. Pero hemos hecho también transmisiones en vivo que está en YouTube, algunas conferencias de esta misma línea que también se pueden echar un clavado. Ahora, si quieren capacitación específica que se está haciendo el 2024, precisamente vamos a arrancar con ese proyecto. Vamos a invitar a muchos psicólogos que quieran capacitarse y vamos a congregarnos. Estamos todavía viendo cuál va a ser la logística para que tengan al menos las primeras directrices de atención sobre psicología hematológica focalizada a hemofilia. Así que nos pueden escribir y nosotros le podemos dar la información con más detalle o bien seguirnos a nuestras redes que de pronto ahí subimos como estas novedades. Perfecto. Me parece muy importante esta información, Ezequiel, porque eso habla justamente de la necesidad de seguir profesionalizándonos en el campo de la psicología, ¿no? La misma necesidad nos va llevando pues a conocer las enfermedades. No somos médicos, pero todos los psicólogos que estamos involucrados con la atención en general de salud física necesitamos conocer. Entonces, pues a ti se te presenta este libro donde empiezas a empaparte de la hematología, ¿no? A otros nos lleva, como bien dices, el camino por otras historias y también tenemos que aprender a conocer enfermedades, en el caso mío del cáncer, pero creo que es muy importante asumir ese compromiso. Creo que eso nos lleva a cada vez tener que estar como más actual, más al día, capacitándonos tanto no sea posible. Y pues esto solamente nos deja ver que si hay inquietud por parte de los psicólogos, por parte de otros especialistas, pues de realmente ir atendiendo esas necesidades que seguramente se dejaban de lado, ¿no? Siempre era más lo físico, lo demás formaba parte de otra historia, harina de otro costal, dirían por ahí, y no se ponía atención realmente a las necesidades de índole emocional que pueden requerir también la atención por parte de un psicólogo experto y que ahí tenemos que ser siempre cuidadosos porque bien lo decías, a veces si desconocemos el campo de la salud y nos dejamos de guiar por esto es más bien violencia intrafamiliar y ya generamos ahí un conflicto mayor de lo que realmente tendría que ser. Creo que es muy importante si a lo mejor no me dedico a esta psicología hematológica, pero sí al menos conocer del tema, eh, nuevamente sensibilizar a los propios compañeros del gremio psicológico y médico y a todos los de la salud para que todos podamos también al menos tener esta información básica
para poder pues aportar algo en específico, cada uno desde su trinchera y disciplina, pero hacerlo pues con todas las credenciales y herramientas necesarias realmente para hacerlo, ¿no? Entonces, pues el camino sigue, Ezequiel, ni modo, tienes la responsabilidad de seguir caminando y encabezando esta actividad de la psicología hematológica. Y bueno, pues en algún momento tendremos que seguir uniendo esfuerzos entre todos los psicólogos porque es una necesidad y ya tocaremos seguramente otras puertas en la Secretaría de Salud para el reconocimiento de esta actividad profesional que también requiere, pues justo eso, que también sea reconocida, ¿no, Ezequiel? Y bueno, Ezequiel, ya estamos prácticamente terminando el programa, nos quedan escasos 2 minutos al aire. Ok. Quisiera pedirte que nos ayudes a cerrar de manera muy específica con algún mensaje que tú nos quieras compartir y sobre todo pues nos repitas tus redes sociales o la forma en cómo alguien puede contactarse directamente contigo. Gracias, doctora, por la oportunidad. Primero, quisiera ir cerrando con este agradecimiento, aprovechando también decirles que a partir de febrero vamos a tener 4 o 5 semanas, días, jueves, de manera consecutiva, en donde las mamás o los pacientes, o sea, toda la comunidad que vive una condición, van a ser ponentes, conferencistas para expresar historias resilientes, ¿no? Para también sensibilizar de esta manera, Wow. porque tengo la certeza y porque también lo he aprendido y todo el tiempo lo estoy aprendiendo, que las personas que viven cualquier otra condición, y en este caso personas con hemofilia, son personas resilientes que tienen mucho también que aportar y que vale la pena también escuchar esas voces que de pronto pues están ahí y que nadie los escucha. Así es. Entonces, pues yo quiero justamente decirle que este espacio sirva también para un espacio de promoción y un espacio de que pueda hacer resonar esas voces, que en este caso, pues yo sería ese portavoz, ¿verdad? De muchas personas que tienen muchas otras cosas que quizás en otro momento podemos conversar sobre esto. Y pues bueno, decirles que nos encuentran en Hemofilia México en Instagram o Hemofilia México en la página web, Federación de Hemofilia de la República Mexicana, Red Internacional de Psicología Hematológica Integral, o bien también Psicología Hematológica en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Y pues yo soy Ezequiel Martínez, también me pueden encontrar ahí en Facebook como Ezequiel Martínez o en Instagram como Ezequiel MM12. Excelente, excelente, Ezequiel. Pues muchísimas gracias por dejarnos como todos tus contactos para poder seguirte, para poder seguir promoviendo, ¿no? También de viva voz y darle pues ese micrófono a los papás, a veces a los propios pacientes que también son nuestros maestros y que nos enseñan a veces también con su propia vivencia muchas cosas de las que tenemos que voltear a ver. Ezequiel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde, haber compartido pues este gran tema y esperemos que dejemos ahí la semillita para tanto para la población en general que tengamos mayor conciencia de esta enfermedad como de los profesionales de la salud también para poder estar más pendientes de las necesidades integrales de un paciente con hemofilia. Muchísimas gracias, Ezequiel, por haber estado conmigo. No, al contrario, que tengan buenas noches. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos próxima semana, jueves, en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.